¿Quieres saber lo que es dormir junto a un hombre durante 40 años, sabiendo que crió a un hijo que no era suyo? Pues yo lo sé, y no hay noche en que la almohada no me cobre esa deuda. Hay gente que piensa que lo peor es ser traicionada, pero yo aprendí que traicionar con el silencio puede ser aún más cruel. Me casé embarazada y oculté al verdadero padre. Hice eso para no morir de vergüenza, para no ver a mi madre deshacerse en lágrimas y para no ser llamada perdida en las bocas del pueblo de San Juan de los Lagos. En aquella época, allá por 1970, una mujer sola con barriga era una sentencia segura. El miedo es un bicho que nos va comiendo por dentro, sin hacer ruido. Yo creí que podía engañar al tiempo, que bastaba con cuidar bien al niño, ser buena esposa, buena madre, y el pasado se borraría. Pero el pasado es terco, duerme quieto, pero nunca muere. Hoy, con 76 años, miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué es peor? ¿Vivir una mentira para proteger a quienes amas? ¿O decir la verdad y perderlo todo? Esta es la historia de mi vida, y quizás la de muchas mujeres de México que aprendieron demasiado pronto que el amor, a veces, viene mezclado con culpa. El aire en la sala de estar de la casa de Juan Carlos parecía denso, pesado, como si la propia atmósfera fuera consciente de la tormenta que se formaba. Afuera, una lluvia fina de invierno caía sobre la ciudad de Guadalajara, pero dentro de aquella sala, el frío era otro. Era un frío que emanaba de un sobre de papel manila, posado sobre la mesa de centro de madera oscura, un objeto tan inofensivo en apariencia, pero que contenía el poder de dinamitar los cimientos de una vida entera. Alma Rodríguez, a sus 72 años, sentía cada uno de sus días pesando sobre sus hombros. Sus manos, arrugadas y manchadas por el tiempo y por el trabajo con aguja e hilo, reposaban en su regazo, temblorosas. Miraba el sobre y veía no un resultado de laboratorio, sino su propio juicio. Su marido, Ernesto, estaba sentado en el sillón de enfrente, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. A sus 74 años, era un hombre recio, forjado por el trabajo en la destilería de tequila, un hombre de pocas palabras, pero de sentimientos profundos y lealtades inquebrantables. No miraba el sobre. Sus ojos estaban fijos en el suelo de cerámica, como si buscara allí una respuesta que no quería encontrar. Juan Carlos, el hijo, el motivo de todo aquello, caminaba de un lado para otro. Su esposa, Sofía, estaba a su lado, con la mano en su brazo, intentando ofrecer un consuelo que parecía inalcanzable. Era la enfermedad del pequeño Mateo, el nieto de Alma y Ernesto, la que había desenterrado aquel pasado, una condición rara en la sangre que exigía el análisis genético de los abuelos para entender los orígenes y buscar un donante compatible. Papá, mamá, la voz de Juan Carlos salió ronca, un hilo de sonido en el silencio opresor. El médico llamó. Los resultados llegaron. Alma cerró los ojos. 40 años. 40 años construyendo un castillo de naipes que ahora una simple brisa amenazaba con derribar. Recordaba cada detalle, cada pequeña mentira contada para sostener la gran mentira. El miedo que sintió en su juventud, un terror visceral de vergüenza y abandono, regresaba ahora con la fuerza de un fantasma que nunca la había dejado de verdad. Ernesto levantó la cabeza lentamente. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación y trabajo, estaba pálido. Miró a su hijo y después a Alma. Había una pregunta en sus ojos, una pregunta que nunca había necesitado hacer en más de 40 años de matrimonio, una pregunta que, solo por existir en aquel momento, ya era una traición. «Ábrelo», dijo Ernesto, la voz firme, pero cargada de un dolor contenido que hería más que cualquier grito. Juan Carlos tomó el sobre. El sonido del papel rasgándose resonó en la sala como un disparo. Sus ojos recorrieron las líneas de texto técnico, los gráficos de compatibilidad, los porcentajes. Alma observaba el rostro de su hijo transformarse, la confusión inicial dando paso a la incredulidad, y después, a una comprensión lenta y dolorosa. Los hombros de Juan Carlos cayeron, y alzó la mirada hacia su madre, los ojos llenos de una amargura que parecía envejecerlo en segundos. «No entiendo», susurró, mirando el papel y después a Ernesto. «Los marcadores genéticos. Dicen que no hay compatibilidad. Dicen que el abuelo Ernesto no puede ser mi padre biológico». El mundo de Alma se derrumbó. El silencio que siguió fue el sonido de un corazón partiéndose. El de Ernesto. No dijo nada. Solo se levantó, con el cuerpo rígido, y miró a Alma. No había rabia en sus ojos. No todavía. Había algo mucho peor. Una desilusión profunda.
el dolor de una vida entera de confianza siendo deshecha ante sus ojos. No necesitaba confirmación. La verdad, o la mentira, estaba estampada en el rostro pálido y en los ojos llorosos de su esposa. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, cada paso resonando el fin de una era. Alma quiso gritar, quiso pedir perdón, quiso explicar, pero las palabras murieron en su garganta, sofocadas por décadas de un secreto que, al salir a la luz, había sumido a todos en la más profunda oscuridad. Para entender la profundidad de aquel silencio, es preciso retroceder en el tiempo, volver a 1970, al polvo y al sol de San Juan de los Lagos, un pequeño pueblo en el corazón de Jalisco, donde la fe y el chisme iban de la mano. Alma Rodríguez era entonces una muchacha de 22 años, con ojos oscuros y expresivos que parecían cargar todos los sueños del mundo, cabello negro y espeso, siempre recogido en una trenza larga que caía sobre su espalda mientras ella se inclinaba sobre la máquina de coser. Era hija única de agricultores humildes, gente de piel curtida por el sol y manos callosas por la tierra. Sus padres, José y Carmen, vivían en un pequeño rancho a las afueras del pueblo, donde sembraban maíz y criaban algunos cerdos. La vida era simple, regida por el ciclo de las cosechas y las fiestas religiosas que marcaban el calendario. La Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos era el centro de su universo, un lugar de promesas, oraciones y encuentros. Alma era conocida por su habilidad con la costura. Las mujeres del pueblo la buscaban para ajustar vestidos, hacer dobladillos de pantalones o crear trajes para las primeras comuniones. Su pequeño cuarto de costura, un anexo de la casa simple de adobe, estaba siempre lleno de retazos de colores y del zumbido constante de su máquina Singer. Pero detrás de la apariencia de muchacha hacendosa y devota, había un corazón inquieto. Alma soñaba con más que el horizonte limitado por los campos de maíz. Leía las revistas que llegaban de la capital, soñaba con las luces de Guadalajara, con una vida donde las opciones fueran más amplias que casarse con un muchacho del pueblo y repetir el ciclo de sus padres. Su madre, Carmen, una mujer de fe inquebrantable y un sentido práctico de la vida, intentaba mantener los pies de su hija en el suelo. El mundo es grande, mi hija, pero nuestra felicidad está aquí, donde Dios nos plantó, solía decir, mientras amasaba la masa para las tortillas. Un buen marido, hijos sanos y la bendición de Nuestra Señora. ¿Qué más puede querer una mujer? Alma sonreía y asentía, pero por dentro, una llama de rebeldía se negaba a apagarse. Se sentía atrapada entre el amor y el deber hacia sus padres, y el deseo de algo que ella misma apenas podía nombrar. Fue en ese escenario de sueños contenidos y expectativas sociales que dos hombres muy diferentes entraron en su vida, cada uno representando un camino, una promesa, y finalmente, un destino que ella no podría prever. Uno de ellos era Ernesto García. Trabajaba en la destilería de la familia a la que servía la suya, un hombre callado, observador, cuyos ojos grises parecían cargar una seriedad que lo hacía parecer mayor que sus 25 años. Ernesto era el retrato de la estabilidad, un hombre trabajador, respetado, que todos decían ser un buen partido. Asistía a la misma misa que Alma y su familia todos los domingos. Sus miradas se cruzaban sobre los bancos de madera de la iglesia. Él nunca era osado, solo un asentimiento de cabeza respetuoso, una sonrisa discreta que apenas curvaba sus labios. Para los padres de Alma, él era la elección perfecta, la personificación de la seguridad y el honor. Pero el corazón de una muchacha de 22 años raramente busca la seguridad, ansía la emoción, la aventura, lo desconocido, y lo desconocido llegó a San Juan de los Lagos en forma de un camión ruidoso, trayendo consigo a un hombre cuya sonrisa parecía capaz de iluminar la plaza central del pueblo. Ramiro Torres no era de San Juan. Era un forastero, un camionero que hacía la ruta entre Guadalajara y Zacatecas, y que, por una feliz coincidencia o un capricho del destino, se le descompuso el camión justo en la entrada del pueblo. Mientras el mecánico local trabajaba en el motor del vehículo pesado, Ramiro pasó algunos días en el pueblo, y fue suficiente para poner el mundo de Alma de cabeza. La vio por primera vez en la plaza, durante la kermés de la parroquia. Alma estaba ayudando en uno de los puestos, vendiendo tamales que su madre había preparado. Ramiro se acercó, no con la vacilación respetuosa de Ernesto, sino con una confianza que rozaba la arrogancia. Era alto, de hombros anchos, con la piel bronceada por el sol de la carretera y ojos castaños que brillaban con malicia y encanto.
Buenas noches, señorita. ¿Cuál de esos tamales me recomienda para curar la nostalgia de una buena comida casera?, preguntó, la voz grave con un acento diferente, que denunciaba sus orígenes de la capital. Alma, acostumbrada a los muchachos tímidos del pueblo, sintió el rostro sonrojarse. Todos son buenos, señor. Mi madre los hizo. Entonces estoy seguro de que son los mejores de México, dijo él, la sonrisa ensanchándose, igual que la muchacha que los vende. Fue el inicio de un torbellino. Ramiro era un contador de historias. Hablaba de lugares lejanos, de las grandes ciudades, de la vida en la carretera, una existencia libre de las ataduras de la rutina que tanto sofocaba a Alma. Para ella, él era una ventana al mundo con el que tanto soñaba. La cortejó con una intensidad que la dejó sin aliento. Eran encuentros secretos al atardecer, cerca del río, lejos de los ojos curiosos del pueblo. Él traía pequeños regalos de sus viajes, un pañuelo de seda, un dulce diferente, una flor que no crecía en la región. «Eres demasiado bonita para estar atrapada en este lugar, Alma», le decía, sosteniendo su rostro entre las manos. «Mereces ver el mundo. Mereces más que esto». Sus palabras eran música para los oídos de Alma. Se enamoró perdidamente, no solo del hombre, sino de la promesa de vida que él representaba. Ignoró las señales de alerta, la manera en que él evitaba hablar sobre su familia, sobre su pasado. Ignoró la lógica que le decía que un hombre como él no se ataría a una muchacha simple del interior. Su corazón no quería lógica, quería la emoción que la hacía sentirse viva por primera vez. Mientras tanto, Ernesto continuaba su cortejo silencioso y respetuoso. Pedía permiso a los padres de Alma para visitarla, se sentaba en el porche bajo la mirada atenta de Carmen y hablaba sobre el trabajo, sobre la cosecha, sobre sus planes de comprar un pequeño terreno y construir su propia casa. Él era la personificación de la seguridad, del futuro predecible que todos esperaban para ella, y cada visita de él era un recordatorio para Alma del abismo que existía entre lo que se esperaba de ella y lo que su corazón deseaba. El conflicto interno la consumía. Por un lado, el amor seguro y tranquilo de Ernesto. Por el otro, la pasión avasalladora e incierta de Ramiro. Era la batalla entre la tierra firme y el cielo abierto, entre la raíz y el ala. Y como muchas jóvenes llenas de sueños, Alma eligió volar, sin darse cuenta de que el cielo de Ramiro era vasto, pero también inconstante y sin promesas de refugio. El romance con Ramiro floreció en secreto, un fuego que ardía con más intensidad por ser prohibido. Los encuentros estaban repletos de una urgencia febril, como si ambos supieran que el tiempo era un lujo que no tenían. Fue en una de esas noches, bajo un cielo estrellado y al sonido suave del río corriendo, que Alma se entregó a él. Fue un acto de amor, de rebelión, de esperanza. En ese momento, en sus brazos, ella creyó en todas las promesas susurradas. «Voy a volver, Alma. Siempre vuelvo», le dijo él, en la última noche antes de que su camión finalmente fuera reparado. «Voy a arreglar mis cosas en Guadalajara. Voy a ponerme de acuerdo con mi jefe. Y entonces vuelvo a buscarte. Nos iremos juntos. ¿Me crees?» Y ella le creyó. Con toda la fuerza de su corazón joven e ingenuo, se aferró a esa promesa como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Vio partir su camión, levantando una nube de polvo en la carretera, y sintió una mezcla de tristeza y euforia. La espera, pensó, sería la parte más difícil. Las semanas pasaron, convirtiéndose en un mes, luego 2. La correspondencia era escasa. Ramiro no era de escribir. Llegó una carta, corta y apresurada, diciendo que las cosas estaban más complicadas de lo que él pensaba, pero que no se preocupara, que la amaba y que volvería. Alma leía y releía esas pocas líneas, buscando en ellas la confirmación de que no había sido tonta. Mientras tanto, la vida en San Juan de los Lagos continuaba a su ritmo inmutable. Ernesto, ajeno al drama secreto de Alma, persistía en su cortejo. Era paciente, gentil, traía frutas del mercado para la madre de ella, conversaba sobre fútbol con el padre de ella, y miraba a Alma con una adoración silenciosa que comenzaba a pesar en la conciencia de ella. Se sentía un fraude, sonriendo a Ernesto mientras su corazón y sus pensamientos estaban con otro, en la carretera. Y entonces, el mundo de Alma comenzó a cambiar de una forma que ya no podía controlar. Un mareo matutino que inicialmente atribuyó al nerviosismo y la ansiedad. Un cansancio que la abatía a media tarde. La aversión a ciertos olores. Su madre, con la sabiduría práctica de las mujeres del campo, fue la primera en notarlo. Los ojos de Carmen la seguían con una preocupación creciente. «¿No estás bien, mi hija?»,
«Estás pálida», le decía. Alma negaba, inventaba excusas, pero el miedo comenzó a instalarse en su corazón, una semilla helada que crecía cada día. Contó las semanas desde la partida de Ramiro. Los números no mentían. La posibilidad era real, aterradora. En un pueblo como San Juan, donde el honor de una mujer era su bien más preciado, un embarazo fuera del matrimonio no era solo un escándalo, era una ruina, la ruina de su reputación, la vergüenza para su familia, un futuro de ostracismo y juicio. La confirmación vino no de un médico, sino de su propio cuerpo, la ausencia de su ciclo, la sensibilidad creciente. La certeza la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Estaba embarazada y estaba sola. La carta de Ramiro parecía ahora un pedazo de papel sin valor, sus promesas, palabras vacías sopladas al viento. La carretera que se lo había llevado lejos parecía ahora un camino sin retorno. El pánico se apoderó de Alma. Las noches se convirtieron en un tormento de insomnio. El zumbido de la máquina de coser durante el día no lograba acallar el sonido de sus pensamientos aterrorizados. Imaginaba la decepción en el rostro de su padre, un hombre que, a pesar de ser simple, tenía un orgullo inmenso de su familia. Imaginaba las lágrimas de su madre, la vergüenza que sentiría en la iglesia, frente a las otras mujeres del pueblo. El chisme se extendería como fuego en pasto seco, consumiendo su nombre, su futuro. Se miraba en el espejo y ya no veía a la joven soñadora. Veía a una mujer marcada por un error, una tonta que había cambiado su honor por promesas vacías. La imagen de Ramiro, antes tan idealizada, comenzó a deshacerse. El encanto se transformó en irresponsabilidad, la confianza en arrogancia, el amor en abandono. La rabia se mezclaba con la desesperación, pero ninguno de esos sentimientos ofrecía una solución. La realidad era clara y brutal. Necesitaba un marido, necesitaba un nombre para su hijo. La alternativa era impensable. ¿Huir? ¿A dónde? Sin dinero, sin apoyo, con un niño en camino. Sería saltar de una hoguera a un incendio. Contar la verdad a sus padres, la vergüenza los destruiría. Podrían incluso expulsarla de casa, como sucedía en otras familias. Y estaba Ernesto, el hombre bueno, trabajador, estable, el hombre que la amaba de verdad, con un amor paciente y real, no con la pasión fugaz de un viajero. Él continuaba visitándola, ajeno a la tormenta que se desarrollaba dentro de ella. En una tarde de domingo, mientras estaban sentados en el porche, él finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que había estado en sus ojos durante meses. «Alma», comenzó, la voz un poco temblorosa, lo cual era inusual en él. «Tus padres me dieron permiso para hablar contigo. Sé que no soy un hombre de muchas palabras, ni de grandes promesas de aventura. Mi mundo es este suelo, este trabajo, pero es un mundo honesto, y me gustaría que fueras parte de él. Quiero construir una vida contigo. Alma Rodríguez, ¿aceptas casarte conmigo?» Sus palabras, tan sinceras y directas, fueron como un cuchillo en el corazón de Alma. La bondad en sus ojos, la honestidad en su petición, hacían que la mentira que ella estaba a punto de contar fuera aún más monstruosa. En ese momento, dos caminos se abrieron ante ella. El camino de la verdad, que la llevaría a la ruina y a la vergüenza, pero la liberaría del peso de la mentira. Y el camino de la mentira, que la salvaría socialmente, le daría un padre a su hijo, pero la condenaría a una vida de engaño, a cargar una culpa que tal vez nunca la abandonaría. Miró las manos callosas de Ernesto, manos que solo conocían el trabajo honesto. Miró su rostro, un rostro que transmitía confianza y seguridad. Pensó en el hijo que crecía en su vientre, un ser inocente que no merecía venir al mundo marcado por el pecado de la madre. La supervivencia habló más fuerte que la conciencia. La necesidad de protegerse a sí misma y a su hijo se superpuso a todo. Con lágrimas en los ojos, que Ernesto interpretó como de emoción, Alma susurró la palabra que sellaría su destino y el de él. «Sí», dijo. «Sí, Ernesto. Acepto». En ese instante, salvó su honor y condenó su alma. La decisión estaba tomada. La boda se fijó a toda prisa, con el pretexto de que un tío de Ernesto estaba enfermo y quería ver al sobrino casado antes de partir. Nadie cuestionó. La alegría de los padres de Alma eclipsó cualquier sospecha, y Alma comenzó a tejer la primera de muchas mentiras, una telaraña compleja en la que ella misma quedaría atrapada por más de 40 años. La boda de Alma y Ernesto fue una ceremonia simple en la iglesia de San Juan, seguida de una pequeña fiesta en el rancho de los padres de Alma.
Para todos los presentes, era la unión de dos personas decentes, el inicio de una vida prometedora. Los padres de Alma lloraban de felicidad, viendo a su hija casada con un hombre tan bueno. Ernesto apenas podía contener la sonrisa, un brillo raro en su rostro generalmente serio. Miraba a Alma con un amor y un orgullo que la hacían sentirse la peor de las criaturas. Alma, vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro, se sentía una actriz desempeñando el papel de su vida. Cada sonrisa, cada sí, cada gesto de afecto hacia Ernesto era una actuación calculada. Por dentro, el miedo y la culpa libraban una batalla silenciosa. Se preguntaba si Dios, desde el altar de su propia casa, la estaba perdonando o condenando. Los primeros meses de matrimonio fueron una prueba de nervios. Se mudaron a una pequeña casa que Ernesto había alquilado en el pueblo, con planes de construir la suya en cuanto ahorraran lo suficiente. Ernesto era un marido atento, aunque reservado. Trataba a Alma con un respeto y una delicadeza que ella no sentía merecer. Nunca la presionó, nunca fue exigente. Solo trabajaba duro durante el día en la destilería y volvía a casa por la noche, feliz de encontrarla. La barriga de Alma comenzó a crecer, y con ella, la ansiedad. La partera del pueblo, una señora experimentada llamada Elena, fue la primera en arrojar una sombra de duda. «Este niño parece apresurado», le dijo a Carmen, la madre de Alma, durante una visita. «Parece más grande de lo que sugiere el tiempo de matrimonio». Carmen, en su inocencia y felicidad, descartó la observación. «Ah, Elena, ya sabes cómo son estas cosas. Cada embarazo es diferente, y Alma siempre fue una muchacha fuerte». Pero Alma escuchó, y el miedo se intensificó. Comenzó a fingir malestares, a quejarse de dolores, todo para construir la narrativa de que el bebé nacería prematuro. Ernesto, preocupado, la rodeaba de cuidados. Pasaba las noches en vela cuando ella se quejaba, preparaba tés, hacía todo lo que ella pedía. Y cada acto de bondad de él era una nueva espina en la corona de culpa de Alma. El parto llegó, un poco más de 7 meses después de la boda. Juan Carlos nació, un bebé sano y fuerte, demasiado grande para ser prematuro, pero en la alegría y el alivio del nacimiento, las dudas fueron olvidadas. Ernesto sostuvo al niño en sus brazos por primera vez, y la transformación en su rostro fue algo que Alma nunca olvidaría. La seriedad habitual se deshizo, dando paso a una expresión de pura adoración, de un amor tan profundo y abrumador, que iluminó todo su ser. «Nuestro hijo, Alma», susurró, con los ojos llorosos, «nuestro Juan Carlos». La palabra «nuestro» resonó en los oídos de Alma como una sentencia. En ese momento, viendo el amor incondicional de Ernesto por el niño que no era suyo, ella entendió la verdadera dimensión de su mentira. No era solo un engaño sobre el pasado, era un robo del presente y del futuro. Le había dado a Ernesto un hijo para amar, pero le había robado la verdad. Y esa deuda, sentía ella, la acompañaría para siempre. Los años que siguieron fueron un tapiz tejido con los hilos de la normalidad y la mentira. Para el mundo exterior, los García eran una familia ejemplar. Ernesto trabajaba incansablemente. Cada gota de sudor, cada hora extra en la destilería, se convertía en ladrillos para la casa que él construía para su familia a las afueras del pueblo, en un terreno que había comprado con años de ahorro. Era un padre presente, quizás no de muchas palabras, pero de acciones. Enseñó a Juan Carlos a andar en bicicleta, a jugar al fútbol, a ser un hombre honesto y trabajador. Alma se dedicó al papel de esposa y madre con una devoción casi feroz, como si intentara compensar con perfección la falla fundamental sobre la cual su familia estaba construida. Su casa era impecable, sus comidas siempre en la mesa, su ropa siempre limpia y planchada. Continuó con su trabajo de costura, ayudando con el presupuesto familiar y manteniéndose ocupada, pues en los momentos de ocio, el fantasma del pasado la visitaba. Juan Carlos creció siendo la imagen del orgullo de Ernesto. El niño no tenía los ojos grises y el gesto callado del hombre que lo criaba. Por el contrario, tenía los ojos castaños y la sonrisa fácil de Ramiro. Era extrovertido, hablador, encantador. Las similitudes eran tan obvias que Alma se maravillaba de cómo nadie parecía notarlo. O quizás, cómo la gente solo ve aquello que quiere ver. A veces, una tía o una vecina comentaba: «Qué curioso, el niño no se parece en nada a ti, Ernesto. Debe haber salido a la familia de Alma». Y Ernesto solo sonreía, orgulloso, y decía:
Tiene el corazón bueno de la madre. El corazón de Alma se encogía en cada uno de esos momentos. Cada vez que Ernesto decía «mi hijo», cada vez que contaba con orgullo una proeza de Juan Carlos, era un recordatorio constante de su traición. El amor de Ernesto por Juan Carlos era la bendición y la maldición de Alma. Era la bendición porque le garantizaba a su hijo una vida segura y un padre maravilloso. Era la maldición porque hacía su mentira cada vez más pesada, más imperdonable. Hubo momentos en que la verdad amenazó con salir a la luz. Una vez, Juan Carlos, aún niño, necesitó una transfusión de sangre después de un accidente en la escuela. Su tipo de sangre era raro, diferente al de Alma y al de Ernesto. Al médico le pareció extraño, pero explicó que la genética podía ser complicada, que los rasgos podían saltar generaciones. Ernesto aceptó la explicación sin cuestionar. Su fe en Alma era absoluta. La confianza de él era el escudo que protegía la mentira de ella, pero también la pared de la prisión en la que vivía. A veces, cuando veía pasar un camión por la carretera que llevaba a Guadalajara, el corazón de Alma se aceleraba. Una parte de ella, la parte tonta y joven, todavía se preguntaba por Ramiro, si alguna vez pensó en ella, si sabía que tenía un hijo. Pero esa parte disminuía cada año, sepultada por la realidad de su vida, por el amor genuino que sentía por su familia, a pesar de su frágil fundación. Amaba a Ernesto, no con la pasión febril que sintió por Ramiro, sino con un amor construido en la gratitud, el respeto y la convivencia diaria, y era precisamente ese amor lo que hacía su culpa aún más insoportable. El tiempo pasa, pero no borra, solo sedimenta las capas sobre lo que está enterrado. Juan Carlos se convirtió en un hombre. Gracias al esfuerzo incansable de Ernesto, que hizo horas extras durante años, pudo estudiar en Guadalajara, graduándose como ingeniero. Fue el primero de la familia en tener un título universitario, y el orgullo de Ernesto era algo casi palpable. El día de la graduación, Alma vio a su marido llorar por segunda vez en su vida. La primera había sido en el nacimiento de Juan Carlos. Ambas veces, lágrimas de alegría por un hijo que no era suyo. Juan Carlos se casó con Sofía, una muchacha buena e inteligente que conoció en la facultad, y se establecieron en Guadalajara. La distancia física trajo un nuevo tipo de paz para Alma. Con Juan Carlos lejos, las comparaciones y los comentarios casuales disminuyeron. La mentira parecía más segura, más profundamente enterrada. Y entonces nació Mateo, el primer nieto. La alegría que inundó a la familia fue inmensa. Ernesto, ya jubilado, parecía rejuvenecer. Pasaba horas jugando con el nieto en el suelo, sus ojos grises brillando con una nueva luz. Para Alma, ver la continuidad de la familia, una nueva generación surgiendo, era al mismo tiempo una fuente de felicidad y de ansiedad. La mentira ya no era solo sobre ella, Ernesto y Juan Carlos. Ahora se extendía para incluir a Sofía y al pequeño Mateo. La telaraña era más amplia, más compleja. La primera fisura en los cimientos de su vida apareció cuando Mateo tenía poco más de 2 años. Comenzó a enfermarse con frecuencia. Palidez, cansancio, fiebres inexplicables. Lo que al principio parecía una serie de virus infantiles, pronto se reveló como algo mucho más serio. Después de meses de exámenes e incertidumbres, llegó el diagnóstico, una forma rara de anemia aplásica, una enfermedad en la que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. La vida se convirtió en una rutina de hospitales, médicos y tratamientos. La única cura definitiva, dijeron los especialistas, sería un trasplante de médula ósea. Y la búsqueda de un donante compatible comenzó. La familia inmediata, Juan Carlos y Sofía, fue probada primero. Ninguno de los dos era compatible. La búsqueda entonces se extendió a los abuelos. Fue en ese momento que el pasado, que Alma había mantenido encerrado bajo llave durante 4 décadas, comenzó a forzar la puerta. «Quieren probar la compatibilidad de los abuelos», dijo Juan Carlos a Alma y Ernesto durante una visita tensa a San Juan. Su voz estaba cargada de preocupación por su hijo, pero también de una esperanza que hizo que el estómago de Alma se helara. Es un examen genético detallado, para mapear los antígenos leucocitarios humanos. Cuanto más cercana sea la correspondencia, mayores serán las posibilidades de éxito. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un examen genético. No había cómo escapar de eso. No era como un tipo de sangre que podía explicarse por una genética caprichosa. Un mapeo genético revelaría la verdad de forma fría, científica e irrefutable. Yo
No sé si puedo, tartamudeó, la mente corriendo en busca de una excusa. Tengo miedo a las agujas. Mi presión sube. Juan Carlos la miró con extrañeza. Mamá, es por Mateo, por tu nieto. Es solo una muestra de sangre. Ernesto, dándose cuenta de su pánico, intervino. Tu madre está nerviosa, hijo. Es mucha presión, pero haremos lo que sea necesario por nuestro nieto. No te preocupes, haremos el examen. Sus palabras, llenas de una determinación amorosa, sellaron el destino de Alma. Estaba acorralada. Rechazar el examen sería levantar una sospecha que nunca podría borrarse. Aceptar sería encender la mecha que llevaría a la explosión de su vida. No había salida. La mentira, su compañera durante tanto tiempo, tenía los días contados. Y por primera vez en 40 años, Alma sintió que el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse. Los días que precedieron a la extracción de sangre fueron los más largos de la vida de Alma. Cada hora se arrastraba, cargada de una tensión sofocante. Apenas comía, apenas dormía, pasaba las noches en vela, reviviendo cada paso que la había llevado hasta aquel abismo. La pasión por Ramiro, la promesa rota, la desesperación, la decisión de casarse con Ernesto, todo volvía con una claridad dolorosa. Se preguntaba si podría haberlo hecho de otra manera, si hubiera tenido el valor de enfrentar la vergüenza, de tener a su hijo sola. ¿Qué tipo de vida habría sido? ¿Habría sido más honesta? ¿Más feliz? Eran preguntas sin respuesta, torturantes. Ernesto, en su simplicidad y bondad, atribuía la angustia de Alma a la preocupación por su nieto. Intentaba consolarla, abrazándola por la noche cuando la encontraba llorando silenciosamente en la cama. Ten fe, Alma. Dios no nos va a abandonar. Mateo se va a poner bien. Ya verás. Cada palabra de consuelo era una nueva puñalada en su conciencia. ¿Cómo podía ser tan bueno? ¿Cómo pudo engañar a un hombre así durante tanto tiempo? El día señalado, Juan Carlos los llevó en coche a un laboratorio en Guadalajara. El viaje de San Juan a la capital, que antes representaba para Alma la promesa de un mundo más grande, ahora parecía el camino a su ejecución. El silencio dentro del coche era pesado, roto solo por las instrucciones de Juan Carlos y las respuestas monosilábicas de sus padres. En el laboratorio, la atmósfera era estéril e impersonal. Una enfermera de blanco gritó sus nombres. Ernesto fue primero. Extendió el brazo, fuerte y calloso, y no desvió la mirada cuando la aguja perforó su vena. Lo estaba haciendo por su nieto, y nada más importaba. Luego fue el turno de Alma. Sus manos temblaban tanto que la enfermera tuvo dificultades para encontrar la vena. «Relájese, señora. Es solo un pinchacito», dijo la muchacha, con una amabilidad profesional que no alcanzaba el pavor de Alma. Cuando la aguja entró en su piel, Alma sintió como si no fuera solo sangre lo que le estuvieran sacando, sino la esencia misma de su mentira, el secreto que había guardado como un veneno en sus venas durante toda su vida. El técnico del laboratorio explicó que los resultados del mapeo genético tardarían algunas semanas. Para Alma, parecía una sentencia de muerte aplazada. De regreso a casa, la tensión era aún mayor. La realidad de lo que habían hecho se asentó sobre ellos. Ernesto, que hasta entonces parecía inquebrantable en su fe, comenzó a mostrar signos de inquietud. «Es extraño, ¿no?», comentó, mirando por la ventana del coche el paisaje árido de Jalisco. «Toda esta ciencia. Antiguamente, uno solo rezaba y esperaba. La ciencia ayuda, papá», respondió Juan Carlos, con los ojos fijos en la carretera. «Lo sé», dijo Ernesto, «pero a veces descubre cosas que tal vez sería mejor dejar quietas». La frase quedó flotando en el aire, llena de un presentimiento que hizo que Alma contuviera la respiración. ¿Sospechaba algo? ¿O era solo un comentario casual de un hombre de otra generación, incómodo con la frialdad de los hechos científicos? Alma no lo sabía. Solo sabía que el tiempo se estaba agotando. Las semanas siguientes fueron un purgatorio. Cada llamada telefónica hacía que su corazón se acelerara. Cada visita de Juan Carlos era un nuevo susto. Intentó ocuparse con la costura, con el jardín, con los rezos, pero no había distracción que pudiera calmar la tormenta en su alma. Estaba en la víspera de la mayor tormenta de su vida, y no había refugio a la vista. Solo la certeza de que, cuando la lluvia cayera, arrastraría todo lo que ella conocía y amaba. La llamada llegó un martes lluvioso. Era Juan Carlos. Su voz sonaba extraña, contenida. «Mamá, los resultados llegaron. Voy para allá con Sofía. Necesitamos hablar». No dijo más, pero el tono fue suficiente.
La hora había llegado. Alma se sentó en la mecedora del porche, el mismo lugar donde Ernesto le había pedido matrimonio tantos años atrás. El mundo parecía estar en cámara lenta. Oyó el coche de Ernesto llegando de la calle, el sonido del motor apagándose. Entró en casa, el olor a tierra mojada viniendo con él. La vio en el porche, pálida como una estatua de cera. «¿Qué pasa, Alma? ¿No te ves bien?» Juan Carlos llamó. «Está viniendo». Los resultados llegaron. La expresión de Ernesto se ensombreció. No hizo más preguntas. Solo se sentó en la otra silla, y los dos esperaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de la sala, que parecía marcar los últimos segundos de su vida tal como la conocían. Cuando el coche de Juan Carlos se detuvo frente a la casa, Alma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él y Sofía bajaron del coche. Sus rostros eran máscaras de preocupación y algo más, algo que Alma no podía descifrar. Entraron y se sentaron en la sala de estar. Nadie habló durante un largo momento. El sobre de papel manila estaba en la mano de Juan Carlos. Y entonces, la escena que Alma había ensayado en sus pesadillas durante semanas se desarrolló. La voz ronca de Juan Carlos, la revelación impactante de los marcadores genéticos, la incompatibilidad, la frase que resonaría para siempre en su memoria: «El abuelo Ernesto no puede ser mi padre biológico». Lo que siguió no fue un acceso de rabia o de gritos, como Alma tal vez esperaba. Fue algo mucho peor. Fue el derrumbe silencioso de un hombre. Ernesto no miró a Juan Carlos. Sus ojos se fijaron en Alma, buscando tal vez una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera contradecir la verdad fría escrita en ese papel. Pero no encontró nada de eso en el rostro de Alma. Encontró solo la confirmación. Encontró 40 años de mentiras reflejados en sus lágrimas silenciosas. El dolor en el rostro de Ernesto era algo terrible de ver. Era un dolor físico, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Se llevó la mano al corazón, la respiración entrecortada. Por un momento, Alma pensó que iba a tener un ataque, pero él era un hombre fuerte, demasiado fuerte para derrumbarse físicamente. En cambio, algo dentro de él se rompió. La luz en sus ojos se apagó. El hombre que se había sentado en ese sillón, el marido de Alma, el padre de Juan Carlos, desapareció, reemplazado por un extraño con el corazón roto. Se levantó, el cuerpo moviéndose con la rigidez de un autómata. No le dijo una palabra a Alma, no la acusó, no la insultó. Su silencio era la más terrible de las condenas. Solo miró a Juan Carlos, y en sus ojos había una tristeza infinita. «Siempre has sido mi hijo», dijo, con la voz entrecortada. Esto no cambia lo que siento». Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la habitación. Alma lo oyó abrir el armario, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Juan Carlos y Sofía permanecieron paralizados, sin saber qué hacer o decir. Alma quería correr hacia él, arrodillarse, implorar perdón, pero sus piernas no obedecían. Estaba atrapada en su silla, paralizada por la magnitud de lo que había hecho. Minutos después, Ernesto salió de la habitación con una pequeña maleta en la mano. La maleta que usaban para viajes cortos, para visitar a su hermana en Tepatitlán. Caminó hasta la puerta, sin mirar atrás. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó Juan Carlos, con voz desesperada. Ernesto se detuvo en la puerta, pero no se volvió. «Necesito pensar. Necesito aire». Y entonces se fue. La puerta se cerró tras él, y el sonido del pestillo encajando fue el punto final a 40 años de matrimonio. El silencio que dejó atrás era más pesado que cualquier palabra. Era un silencio lleno de preguntas no hechas, de traiciones reveladas, de un amor que tal vez nunca podría repararse. La lluvia afuera arreció, como si el cielo estuviera llorando por la ruina de esa familia. Ernesto se fue a casa de su hermana mayor, Inés, en Tepatitlán de Morelos, una ciudad a poco más de 1 hora de San Juan. No fue una huida impulsiva, fue un exilio autoimpuesto. Necesitaba distancia, no solo física, sino emocional, del epicentro de su dolor. Necesitaba estar en un lugar donde las paredes no susurraran la mentira que había albergado durante tanto tiempo sin saberlo. En los primeros días, Alma intentó llamar. Inés contestaba el teléfono, la voz fría y distante. «No quiere hablar, Alma. Dale tiempo». El «dale tiempo» se convirtió en una sentencia que se repitió durante semanas, luego meses. Juan Carlos, dividido entre la lealtad al hombre que lo crió y la amargura hacia la mujer que lo engañó, también intentó intervenir. Viajó a Tepatitlán. Se sentó con Ernesto en el porche de la casa de su tía, un lugar donde solían pasar las tardes de domingo cuando él era niño.
Pero el Ernesto que encontró no era el mismo. Había una barrera invisible a su alrededor. Hablaba sobre el clima, sobre la salud de Mateo, sobre cualquier cosa, excepto lo que realmente importaba. «Papá, por favor, vuelve a casa». «Mamá», comenzó Juan Carlos, pero Ernesto lo interrumpió, levantando la mano. «Tu madre tomó su decisión hace mucho tiempo, Juan Carlos. Ahora yo necesito tomar la mía». Su voz era tranquila, desprovista de rabia, pero llena de una finalidad que asustó a Juan Carlos. «Yo la amaba, hijo. No te imaginas cuánto. Habría dado mi vida por ella. De hecho, la di. Di 40 años de mi vida. Y todo estaba construido sobre... nada. No fue nada», insistió Juan Carlos. «El amor de ustedes era real. Lo que me diste fue real. Lo que yo te di, sí, eso fue. Eres mi hijo en todo lo que importa. Pero lo que había entre ella y yo, ya no sé qué era. Cada vez que la miraba, que la besaba, que ella me decía que me amaba, todo era parte de la misma mentira. ¿Cómo se vive con eso?» La conversación no llevó a ninguna parte. Ernesto estaba atrincherado en su dolor, un fuerte inexpugnable de decepción. No culpaba a Juan Carlos. Su amor por el muchacho era inquebrantable. Pero Alma se había convertido en la personificación de su mayor desilusión. Para Alma, la casa en San Juan se convirtió en una tumba. Cada objeto, cada rincón, era un recuerdo de Ernesto. El sillón donde él se sentaba a leer el periódico, la taza de café que usaba todas las mañanas, el olor de su jabón aún en el baño. Su ausencia era una presencia abrumadora. Vagaba por la casa como un fantasma, la soledad y el arrepentimiento como sus únicos compañeros. Los vecinos notaron la ausencia de Ernesto. Alma inventó una historia sobre la hermana de él estando enferma, necesitando cuidados. Otra mentira para cubrir la herida expuesta. Perdió peso. Sus ojos oscuros se hundieron en órbitas oscuras. La culpa la consumía, una enfermedad del alma para la cual no había cura. Rezaba, encendía velas en la basílica, le pedía a Nuestra Señora que intercediera, que ablandara el corazón de Ernesto, pero el cielo parecía tan silencioso como su marido. Se dio cuenta de que el castigo por su mentira no era el grito o la violencia, sino el silencio y el abandono. Ernesto no la había expulsado de casa. Se había llevado el hogar con él. Con el secreto revelado, otra puerta se abrió en la mente de Juan Carlos. Una puerta que nunca supo que existía. La identidad de su padre biológico. La amargura que sentía por su madre era inmensa. Una herida abierta que sangraba cada vez que miraba su acta de nacimiento. Ahora un documento de ficción. Pero bajo la amargura había una curiosidad, una necesidad casi primordial de saber de dónde venía. En una tarde gris, regresó a San Juan. Encontró a su madre en la cocina, preparando una comida que ninguno de los dos tenía ganas de comer. El aire entre ellos era denso de palabras no dichas. «¿Quién es él?», preguntó Juan Carlos, sin rodeos. Alma dejó de cortar las verduras, el cuchillo suspendido en el aire. Sabía que esta pregunta vendría. Había temido este momento durante 40 años. «Eso ya no importa, mi hijo». «¿No importa? Mamá, importa más que nada. La mitad de quién soy es un signo de interrogación. Tengo derecho a saber». Su voz era dura, la voz de un hombre traicionado que busca respuestas. Alma se sentó, el cuerpo pesado de agotamiento, y por primera vez dijo el nombre de Ramiro en voz alta en esa casa. Contó la historia, no toda, pero lo suficiente. Contó sobre el camionero encantador, las promesas de un mundo diferente, la pasión de la juventud, el abandono. Mientras hablaba, veía no al hijo de 50 años frente a ella, sino a la muchacha tonta de 22 que había sido. Juan Carlos escuchó en silencio, el rostro contrayéndose en una mezcla de rabia y compasión. Era una historia de una debilidad que no podía entender completamente, de una época y de presiones que él nunca había conocido. Ramiro Torres, repitió el nombre, como si lo estuviera probando en la lengua. ¿Y nunca más lo viste? ¿Nunca más intentaste buscarlo? No, respondió Alma, la voz baja. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Mi vida estaba aquí, con Ernesto. La vacilación al decir el nombre de su marido fue como un tropiezo doloroso. La revelación, en lugar de traer algún tipo de cierre, solo abrió nuevas heridas. Juan Carlos ahora tenía un rostro para asociar con su origen, pero era el rostro de un extraño, un fantasma que lo había acechado sin que él lo supiera. Comenzó una búsqueda discreta. Con la ayuda de Internet, de viejos registros, intentó encontrar a Ramiro Torres. Descubrió que era un nombre común. Había docenas de hombres con ese nombre. El rastro era frío,
casi imposible de seguir después de tanto tiempo. Esa búsqueda lo alejó aún más de Alma. Era como si, al buscar a Ramiro, estuviera rechazando la mentira que ella había creado. Cada intento frustrado de encontrar a su padre biológico era un recordatorio de la confusión que Alma había instalado en su vida. La relación entre madre e hijo, antes tan cercana, ahora era un campo minado de resentimiento y silencio. Él la visitaba por un sentido de deber, pero la antigua complicidad había desaparecido, reemplazada por una distancia formal y dolorosa. Alma veía en los ojos de su hijo no solo su propia imagen, sino la sombra de un extraño que había definido sus vidas de forma irremediable. Pasó casi un año desde la revelación, un año de silencio, de distancia. La salud de Ernesto, que siempre había sido robusta como un roble, comenzó a declinar rápidamente. Inés, su hermana, llamó a Juan Carlos. Su voz estaba entrecortada. «Tu padre no está bien. El médico dice que su corazón está débil. Él se está rindiendo, Juan Carlos». La noticia golpeó a todos como un rayo. Juan Carlos y Sofía corrieron a Tepatitlán. Alma quiso ir, pero no tuvo el valor. ¿Cómo podría aparecer al borde de la cama del hombre cuya vida ella había destruido? ¿Qué derecho tenía de pedir perdón ahora, cuando tal vez era demasiado tarde? Se quedó en San Juan, rezando, encendiendo velas, atormentada por la culpa. Cada minuto que pasaba era una agonía. Esperaba la llamada telefónica, temiendo lo que traería. En Tepatitlán, Juan Carlos encontró a un Ernesto envejecido, frágil, una sombra del hombre que conocía. Estaba acostado en la cama, la mirada perdida en el techo. Pero cuando vio a Juan Carlos, un destello del antiguo brillo volvió a sus ojos. «Hijo», susurró, la voz débil. Juan Carlos se sentó al lado de la cama, sosteniendo la mano de su padre. Una mano que antes era fuerte y callosa, ahora era fría y delgada. «Estoy aquí, papá. No te esfuerces». No hablaron sobre el pasado. No era necesario. En los últimos días de vida de Ernesto, lo que importaba era la conexión que los unía, un amor de padre e hijo que trascendía la sangre y las mentiras. Juan Carlos cuidó de él, le leyó, simplemente se quedó en silencio a su lado. Una noche, Ernesto pareció más lúcido. Se volvió hacia Juan Carlos. «Prométeme una cosa», dijo, la voz un poco más fuerte. «Cuida de tu madre. Ella no es una mala mujer. Solo estaba asustada. El mundo era diferente en esa época». Las palabras fueron un shock para Juan Carlos. Allí, en su lecho de muerte, después de todo lo que había sucedido, Ernesto estaba perdonando a Alma. Estaba mostrando una compasión que parecía sobrehumana. En ese momento, Juan Carlos entendió la verdadera profundidad del amor que ese hombre sentía, un amor que, incluso roto, todavía era capaz de perdonar. Ernesto García murió 2 días después, pacíficamente, mientras dormía. La llamada que Alma tanto temía finalmente llegó. La voz de Juan Carlos, embargada por el llanto, dijo las palabras que ella ya sabía que vendrían. «Se fue, mamá. El mundo de Alma se deshizo. El hombre al que engañó, el hombre que la amó incondicionalmente, el padre de su hijo, estaba muerto. Y había muerto sin que ella pudiera decirle una última vez que lo amaba, sin que pudiera escuchar de sus labios la absolución que su alma tanto necesitaba. El funeral sería en Tepatitlán, en el pueblo de su familia. Alma sabía que tenía que ir. Necesitaba despedirse, pero iría no como la viuda enlutada, sino como la causa silenciosa de esa muerte prematura. El corazón de Ernesto no había fallado por una enfermedad, había fallado por una tristeza demasiado profunda para ser curada. El funeral de Ernesto fue un evento sombrío y contenido, como el hombre que él era. La familia García, liderada por Inés, recibió el pésame en la pequeña capilla de Tepatitlán. Cuando Alma llegó, acompañada por Juan Carlos, un silencio pesado cayó sobre el lugar. Las miradas que se volvieron hacia ella eran una mezcla de lástima y acusación. Inés, cuyos ojos estaban rojos de tanto llorar, solo asintió con la cabeza hacia Alma, una formalidad fría que dejaba claro que no había perdón allí. Alma se sentó en el banco de adelante, una figura solitaria en su luto. No lloró. Sus lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por un vacío hueco en su pecho. Miró el ataúd cerrado y todo lo que pudo pensar fue en la inmensa injusticia de todo aquello. Ernesto merecía una vida de verdad, de honestidad. Merecía morir viejo, rodeado de nietos, con la mujer que amaba a su lado, sabiendo que su vida había sido plena. En lugar de eso, murió de un corazón roto, exiliado de su propia casa. Durante la misa,
El sacerdote habló sobre la bondad de Ernesto, su honestidad, su carácter trabajador. Cada elogio era un cuchillo en el corazón de Alma. Ella era la antítesis de todo lo que él representaba. Ella era la mentira que se sentaba en el banco de adelante, vestida de negro, fingiendo un luto que era real, pero cuya causa era ella misma. Después del entierro, Juan Carlos la llevó de regreso a la casa ahora vacía en San Juan, la casa que Ernesto construyó. El silencio allí era ensordecedor. Por primera vez, Alma estaba verdaderamente sola. Sola con sus recuerdos, con sus arrepentimientos, con la imagen de la mirada decepcionada de Ernesto grabada en su mente para siempre. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y aislamiento. La comunidad de San Juan, que antes la veía como una esposa y madre respetable, ahora la miraba con desconfianza. La historia, como siempre sucede en pueblos pequeños, se filtró. No los detalles, sino la esencia. Se sabía que Ernesto había dejado a Alma antes de morir, que había un secreto de familia. Los chismes se susurraban en las esquinas, en el mercado, en la puerta de la iglesia. Alma, que había sacrificado su honestidad para evitar la vergüenza, ahora vivía bajo el mismo manto de juicio que tanto temió en su juventud. Juan Carlos continuaba visitándola, impulsado por la promesa que le había hecho a Ernesto, pero las visitas eran tensas. Había un abismo entre ellos que parecía infranqueable. Él la ayudaba con las compras, con las reparaciones de la casa, pero la conversación era superficial. La amargura todavía estaba allí, una herida que no cicatrizaba. Deberías habérselo contado, dijo Juan Carlos un día, la frustración desbordándose. Deberías haber confiado en él. Te habría perdonado. Me habría amado de todos modos. Él merecía la verdad. No entiendes, respondió Alma, la voz débil. En esa época, la verdad no era una opción, era una sentencia. Tenía miedo, y el miedo nos hace hacer cosas terribles. Pero sus explicaciones sonaban vacías, incluso para ella misma. La verdad era que no había justificación que pudiera borrar el dolor que ella había causado. Era la viuda, no solo de un hombre, sino de una mentira que había durado toda una vida. Y ahora, en la soledad de sus días, se veía obligada a enfrentar los escombros de lo que quedaba. Pasaron los años, 4 años desde la muerte de Ernesto. Alma envejeció, no solo en edad, sino en espíritu. Su cuerpo se encorvó bajo el peso de los recuerdos. La casa en San Juan de los Lagos se convirtió en su santuario y su prisión. Cada objeto era un gatillo, una puerta al pasado, la mecedora en el porche, la colección de herramientas de Ernesto en el garaje, las fotografías en la pared. Ah, las fotografías eran las más crueles. Retratos de una familia feliz. Juan Carlos bebé en los brazos de un Ernesto sonriente. Vacaciones en la playa, cumpleaños, graduaciones. En cada foto, Alma veía la mentira congelada en el tiempo. Veía su propia sonrisa forzada, la sombra en sus ojos que nadie más parecía notar. Veía el amor genuino en el rostro de Ernesto, un amor que él dedicaba a una ilusión. Pasaba los días en una rutina monótona. Se despertaba temprano, cuidaba de su pequeño jardín, cosía para algunas clientas antiguas que todavía la buscaban por lealtad o lástima. Por la tarde, se sentaba en el porche, observando el sol ponerse sobre los campos de Jalisco, el mismo sol que había sido testigo de sus sueños de juventud y su larga penitencia. Juan Carlos y su familia la visitaban en los días festivos. Mateo, el nieto cuya enfermedad había desencadenado toda la catástrofe, estaba bien. Se encontró un donante no emparentado, y el trasplante fue un éxito. Era un niño sano y alegre, ajeno al drama que había precedido su curación. Amaba a su abuela, y su afecto inocente era uno de los pocos bálsamos para el alma herida de Alma. Pero la relación con Juan Carlos permanecía estancada. Había un respeto formal, un cuidado filial, pero la intimidad, la complicidad que un día tuvieron, se había evaporado. El perdón que Ernesto había concedido en su lecho de muerte parecía mucho más difícil para el hijo. ¿Cómo perdonar a la madre que le había mentido durante toda su vida, que había permitido que amara a un hombre como padre, sin nunca saber la verdad de su origen? Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, Alma encontró una pequeña caja de madera. Dentro estaban las pocas cartas que Ramiro le había enviado, el pañuelo de seda que él le había regalado. No había visto esos objetos en décadas. Los sostuvo en sus manos, sintiendo el peso no de un recuerdo romántico, sino de un error catastrófico. El hombre que había escrito esas cartas, el joven que le había dado ese pañuelo,
Era un extraño, un fantasma que le había costado todo. Con manos firmes, llevó la caja al patio trasero, encendió un pequeño fuego en el fogón de barro y, uno por uno, arrojó los restos de su pasado a las llamas. El papel de las cartas se retorció y oscureció, las palabras de promesas convirtiéndose en cenizas. El pañuelo de seda ardió en una llama rápida y brillante. No fue un acto de rabia, sino de liberación. No podía cambiar lo que había hecho. No podía traer a Ernesto de vuelta. No podía borrar el dolor de su hijo. Pero podía, finalmente, dejar que el fantasma de Ramiro Torres ardiera y desapareciera. Era un pequeño paso, pero en el largo camino de su penitencia fue el primer paso hacia algún tipo de paz. La vida continuó en su flujo lento y predecible. Alma cumplió 76 años. Su salud era más frágil, sus movimientos más lentos. La costura se volvió más difícil. La vista ya no era la misma. Vivía de una pequeña pensión dejada por Ernesto, una ironía que no le pasaba desapercibida, y de la ayuda que Juan Carlos le enviaba cada mes. La relación entre madre e hijo, aunque todavía marcada por la distancia, comenzó a mostrar sutiles señales de cambio. Tal vez fuera el tiempo, que suaviza las aristas más duras. Tal vez fuera la paternidad, que le daba a Juan Carlos una nueva perspectiva sobre los miedos y sacrificios que hacen los padres. O tal vez fuera el cumplimiento de la promesa hecha a Ernesto. En una de sus visitas, Juan Carlos la encontró intentando arreglar una gotera en el techo de la cocina, una tarea peligrosa para una mujer de su edad. La reprendió gentilmente y al día siguiente apareció con un profesional para reparar el techo. Mientras el hombre trabajaba, se sentaron en el porche en un silencio menos tenso de lo habitual. ¿Te acuerdas?, dijo Juan Carlos, rompiendo el silencio. ¿Cuando era niño e intenté subir al techo para recoger una pelota? Papá se puso furioso. Me castigó por una semana. Dijo que podría haberme roto el cuello. Alma sonrió. Un recuerdo genuino. Se asustó muchísimo. Pasó el resto del día reforzando la cerca del patio para que la pelota no volviera a irse al techo. Él siempre fue así, continuó Juan Carlos, la mirada perdida en el horizonte. Siempre protegiendo, siempre arreglando las cosas. Construyó esta casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Sí, susurró Alma. Él construyó todo. Fue una conversación simple, sobre el pasado, pero por primera vez en años, compartieron un recuerdo de Ernesto sin que la sombra de la mentira los envolviera por completo. Hablaron de él no como la víctima de un engaño, sino como el padre y el marido que había sido, fuerte, protector, amoroso. Ese día cuando Juan Carlos se fue, abrazó a su madre. No fue el abrazo formal de siempre, fue un poco más largo, un poco más apretado. Alma sintió, en ese gesto, un pequeño deshielo, un hilo de conexión restableciéndose. No era el perdón completo. Tal vez nunca lo sería, pero era un comienzo. Era una señal de que, tal vez, el amor que los unía era, al final de cuentas, más fuerte que la mentira que los había separado. Alma se aferró a ese pequeño momento de calidez, una brasa de esperanza en el invierno de su vida. Con la edad avanzada, Alma comenzó a ver su propia historia con una claridad diferente. La culpa seguía allí, una compañera constante, pero el pánico y la desesperación de la juventud habían sido reemplazados por una comprensión melancólica de la naturaleza humana. Recordaba a la muchacha que había sido, no con desprecio, sino con una especie de compasión. Una muchacha acorralada por el miedo, por las rígidas convenciones sociales de su época y lugar. Pensaba en otras mujeres que había conocido, en sus historias no contadas, en los secretos que se llevaron a la tumba. El mundo en el que creció no era un mundo que perdonara los errores de una mujer. El honor era un tejido frágil que, una vez rasgado, nunca podía remendarse. Su decisión, por más catastrófica que se haya revelado, fue, en esencia, un acto de supervivencia. No estaba tratando de ser mala o engañosa, estaba tratando de sobrevivir de la única manera que conocía. Esta perspectiva no la absolvía, lo sabía. El dolor que causó a Ernesto y a Juan Carlos era real e indeleble, pero le permitía mirarse en el espejo sin odiarse por completo. Le permitía encontrar un pequeño espacio para respirar en medio del ahogo del arrepentimiento. Comenzó a hablar más sobre el pasado con Juan Carlos, no para justificarse, sino para que él entendiera el contexto de sus acciones. Le contó sobre la vida en el rancho, sobre la mentalidad del pueblo,
sobre el terror que sintió al descubrir el embarazo. Para ti, que creciste en otro mundo, tal vez sea difícil de entender, le dijo una tarde, mientras tomaban café en la cocina. Hoy, una muchacha en mi situación tendría opciones, tendría apoyo. En esa época, yo no tenía nada. Era el juicio de mi familia, de la iglesia, de todo el pueblo, o el silencio. Elegí el silencio, y pagué el precio por él todos los días de mi vida. Juan Carlos escuchaba, y por primera vez parecía realmente intentar comprender. Veía ante sí no a un monstruo manipulador, sino a su madre, una mujer envejecida y frágil, que había cometido un error terrible bajo una presión inmensa. La rabia que había sentido durante tanto tiempo comenzó a transformarse en algo más complejo, una tristeza profunda por todos ellos, por el hombre que nunca conoció, por el padre que fue engañado, y por la madre que vivió una vida entera encadenada a un secreto. La curación completa tal vez fuera imposible. Las cicatrices permanecerían para siempre. Pero el tiempo, con su sabiduría lenta e implacable, les estaba enseñando a ambos que incluso en las ruinas de una vida era posible encontrar un terreno común de compasión y tal vez, eventualmente, de paz. En sus últimos años, Alma encontró consuelo en un arte que había aprendido en la infancia, el bordado. Sus manos, aunque temblorosas y manchadas por la edad, todavía eran hábiles con la aguja y el hilo. Pasaba horas sentada cerca de la ventana, la luz del sol iluminando la tela estirada en un bastidor. No bordaba los motivos florales y los pájaros de colores de su juventud. Sus trabajos se volvieron más abstractos, casi como mapas de sus emociones. Usaba hilos de colores oscuros, azules profundos, grises, marrones, para representar la tristeza y el arrepentimiento. Pero, invariablemente, introducía un hilo de color vibrante, un dorado, un rojo, un verde esmeralda, que serpenteaba entre las sombras. Sofía, su nuera, fue quien primero entendió el significado de esos bordados. Era una mujer sensible, y a pesar de que la mentira de Alma había sacudido a su familia, nunca la trató con hostilidad. Veía en Alma no solo a la suegra que había engañado a todos, sino a una mujer que había sufrido inmensamente. «Son hermosos, mamá Alma», dijo Sofía, observando un trabajo recién terminado. «Pero son tan melancólicos». «La vida no siempre es colorida, mi hija», respondió Alma, sin levantar la vista de la tela. «Pero siempre hay un hilo de luz», observó Sofía, tocando un hilo dorado que brillaba contra un fondo casi negro. «¿Qué representa?» Alma dejó de bordar. Miró el hilo dorado y pensó en Ernesto. Pensó en su bondad, en su amor incondicional por Juan Carlos, en el perdón que le ofreció al final. Pensó en la sonrisa de su nieto Mateo, una prueba de que la vida continuaba, a pesar de todo. Pensó en el abrazo reciente de Juan Carlos, una pequeña señal de reconciliación. «Representa la gracia», dijo Alma, con la voz entrecortada. «Representa los momentos de amor que recibimos, incluso cuando no los merecemos. Son los hilos que sostienen todo lo demás, que impiden que la oscuridad nos consuma por completo». Sofía la entendió. Esos bordados no eran solo pedazos de tela con hilos. Eran la historia de Alma, una historia de oscuridad y luz, de mentiras y de amor, de dolor y de gracia. Cada puntada era una lágrima, una oración, un recuerdo. Al bordar, Alma no estaba solo pasando el tiempo, estaba dando forma a su dolor, organizando el caos de su vida en un patrón que, aunque triste, tenía su propia belleza trágica. Estaba, hilo por hilo, cosiendo los pedazos de su alma rota. Un día, Juan Carlos llegó para su visita semanal trayendo una vieja caja de zapatos. La puso sobre la mesa de la cocina. «Encontré esto mientras ordenaba algunas cosas de papá que estaban en casa de tía Inés». Dentro de la caja había fotografías antiguas, documentos y algunas cartas, y en el fondo, un pequeño cuaderno de tapa dura. Era un diario, el diario de Ernesto. Alma sintió que el corazón se le detenía. Ernesto nunca fue un hombre de escribir. La idea de que hubiera mantenido un diario era sorprendente. «Leí algunas partes», dijo Juan Carlos con voz vacilante. «Creo que deberías leerlo». Con manos temblorosas, Alma abrió el cuaderno. La caligrafía de Ernesto era firme y clara. No era un diario de eventos diarios, sino de pensamientos esporádicos, escritos a lo largo de muchos años. Había anotaciones sobre el trabajo, sobre la construcción de la casa, sobre el orgullo que sentía por Juan Carlos. Y entonces llegó a las últimas páginas, escritas en el año en que vivió en Tepatitlán.
Lo que leyó la dejó sin aliento. 15 de marzo. La verdad duele como nada que haya sentido. Es un fuego que quema por dentro, que transforma todo lo que pensaba que era sólido en cenizas. 40 años. ¿Cómo es posible vivir tanto tiempo con una mentira? A veces, la rabia me sofoca. Quiero odiarla, pero no puedo. Cuando cierro los ojos, no veo a la mujer que me engañó. Veo a la alma que conocí, a la muchacha de los ojos asustados. Recuerdo cómo lloró cuando le pedí matrimonio. En ese entonces, pensé que era felicidad. 2 de junio. Juan Carlos estuvo aquí hoy. Mirarlo es mi mayor alegría y mi mayor dolor. Tiene los ojos de ella, pero la sonrisa de ese otro hombre, imagino. Pero el carácter, la honestidad, la fuerza, eso se lo di yo. La sangre no hace a un padre, el amor lo hace. De eso, estoy seguro. Es mi hijo. Ninguna verdad de laboratorio puede cambiar eso. 10 de septiembre. Inés dice que debería olvidarla, que no merece mi pensamiento. Pero ¿cómo puedo olvidar mi vida entera? Pienso en ella sola en esa casa. Sé que está sufriendo. La mentira fue su prisión, así como fue mi engaño. Tal vez, al final, ambos fuimos prisioneros de la misma historia. Dios, si al menos tuviera la fuerza para perdonar. La última anotación era de pocas semanas antes de su muerte. 18 de octubre. El médico dice que el corazón está cansado. Yo sé por qué. Un corazón solo puede aguantar un cierto peso. Pero hoy, siento una especie de paz. La rabia se ha ido. Lo que queda es una gran tristeza. Por la vida que podríamos haber tenido. Por la verdad que nos fue negada. Pero también gratitud. Por el hijo que ella me dio para criar. Él fue la luz de mi vida. Si ella no hubiera hecho lo que hizo, yo nunca lo habría conocido. La vida es extraña. A veces, las mayores alegrías nacen de los mayores errores. La perdono, no por ella, sino por mí, para poder descansar en paz. Las lágrimas que Alma no había llorado en el funeral, ahora corrían libremente por su rostro. Lloró por el dolor de Ernesto, por su nobleza, por su increíble capacidad de amar y perdonar. Él la había entendido. Incluso en la profundidad de su amargura, él la había visto, no como una traidora, sino como un alma asustada. El diario no borraba su culpa, pero la transformaba. Le dio la absolución que pensaba que nunca recibiría. Juan Carlos, que observaba a su madre llorar, puso su mano en su hombro. En ese momento, el último vestigio de resentimiento en su corazón pareció disolverse, reemplazado por la misma compasión que su padre había expresado en esas páginas. El círculo, de alguna forma dolorosa y hermosa, se había cerrado. La lectura del diario de Ernesto fue un punto de inflexión. Fue como si él, desde ultratumba, les hubiera dado permiso a Alma y a Juan Carlos para seguir adelante. La dinámica entre ellos cambió. La formalidad dio paso a una nueva y frágil intimidad. Podían hablar de Ernesto abiertamente, reírse de sus manías, recordar su bondad, sin que la mentira se entrometiera como un fantasma indeseado. Juan Carlos comenzó a llevar a Mateo a pasar los fines de semana con la abuela. El sonido de la risa de un niño llenó la casa silenciosa de nuevo. Alma enseñaba a su nieto a cuidar las plantas, le contaba historias editadas, claro, de cuando su padre era niño. Ver la interacción entre los dos, el amor puro y sin complicaciones de un nieto por su abuela, era una cura lenta para Juan Carlos. Veía en su madre no solo a la mujer que había cometido un error, sino a la abuela amorosa, la matriarca de su familia. Alma, por su parte, encontró un nuevo propósito: vivir para su nieto, para los momentos que aún le quedaban con su hijo. Dejó de verse solo como la guardiana de un secreto culposo y comenzó a verse como una sobreviviente, una mujer que había navegado por una vida de extrema dificultad y que, a pesar de sus errores, había logrado criar a un hijo bueno y amoroso. Nunca se perdonó por completo. Ciertos arrepentimientos son demasiado profundos para ser erradicados, pero aprendió a convivir con ellos. Se convirtieron en parte del tapiz de su vida, los hilos oscuros que daban profundidad y contraste a los hilos dorados de la gracia. Una tarde, sentada en el porche con Juan Carlos, observando a Mateo jugar en el jardín que Ernesto había plantado, Alma sintió una ola de serenidad que no sentía hacía mucho tiempo. «A tu padre le habría encantado ver esto», dijo ella, con voz suave. «Sí», respondió Juan Carlos, sonriendo. «Le habría encantado. Y de alguna manera, mamá, creo que lo está viendo. No era una paz perfecta. No era el final feliz de un cuento de hadas. Era algo más real, más creíble. Era la paz posible. Una paz construida sobre las ruinas. Una paz que reconocía el dolor del pasado,
pero que se negaba a ser definida por él. Era la aceptación de que la vida es imperfecta, que las personas cometen errores terribles, pero que el amor, en sus formas más resilientes, puede encontrar un camino para florecer incluso en el suelo más dañado. A los 76 años, sentada en el porche de su casita en San Juan de los Lagos, Alma Rodríguez finalmente se sentía lista para contar su historia. No al mundo, no a los vecinos, sino a sí misma. La narrativa que había construido a lo largo de las décadas, la versión editada de su vida, ya no le servía. Necesitaba enfrentar la verdad, en su totalidad, sin los velos de la vergüenza o la justificación. Comenzó a escribir, no en un diario, sino en hojas sueltas de papel, con la caligrafía temblorosa de la edad. Escribió sobre su juventud, sus sueños, sobre la llegada de Ramiro como una tormenta de verano. Escribió sobre la pasión y el abandono, sobre el terror del embarazo solitario. Describió en detalle la bondad de Ernesto, el peso de su petición de matrimonio, la decisión agonizante que la llevó a construir su vida sobre una mentira. Escribir fue un ejercicio de exorcismo. Las palabras, que habían quedado atrapadas en su garganta durante tanto tiempo, fluían hacia el papel, liberándola. No se guardó nada. Describió su culpa, su duplicidad, el miedo constante a ser descubierta. Pero también escribió sobre el amor complicado y profundo que sentía por Ernesto, el amor feroz y protector por su hijo. Al poner la historia en palabras, comenzó a entenderla de una nueva manera. Vio que no era una historia simple de una villana y una víctima. Era una tragedia humana, con personajes complejos, todos actuando en base a sus propias limitaciones, miedos y deseos. Ramiro, el producto de una masculinidad irresponsable. Ernesto, un hombre de una integridad casi inalcanzable. Y ella misma, una mujer atrapada entre los dos, tratando de navegar en un mundo que le ofrecía pocas opciones seguras. Le mostró lo que había escrito a Juan Carlos. Él leyó en silencio, durante un largo tiempo. Cuando terminó, sus ojos estaban llorosos. «Gracias por contármelo, mamá», dijo. Todo. No era solo la historia de Alma, era la historia de él también. Era la explicación al vacío que tal vez siempre había sentido, a las piezas de su identidad que nunca encajaron. La historia no borraba el dolor, pero le daba un nombre, una forma, un contexto, y al entenderla, pudo finalmente comenzar a curarse de verdad. La historia contada, la verdad finalmente expuesta a la luz, no cambió el pasado, pero cambió el presente. Permitió que madre e hijo se encontraran en un lugar de honestidad, donde ya no había secretos que los separaran. Solo la verdad compartida, con todo su dolor y toda su belleza. Uno de los resultados más inesperados de la revelación fue la forma en que solidificó el legado de Ernesto en el corazón de Juan Carlos, mientras que la imagen de su padre biológico, Ramiro, permanecía como una sombra vaga y desinteresada. La figura de Ernesto creció en estatura, volviéndose casi mítica en su decencia. Juan Carlos se dio cuenta de que todo lo que él era, todo lo que valoraba en sí mismo, su ética de trabajo, su sentido de responsabilidad, su devoción a la familia, había sido moldeado por Ernesto. La sangre podría haber venido de otro lugar, pero el alma, el carácter, habían sido un regalo directo del hombre que lo crió. Comenzó a hablarle sobre Ernesto a su hijo, Mateo. Le mostraba fotos, le contaba historias sobre el abuelo Ernesto. Le contaba cómo el abuelo había construido la casa con sus propias manos, cómo le enseñó a ser un hombre de palabra, cómo su amor era incondicional. «Él no era mi padre de sangre, Mateo», le explicó Juan Carlos a su hijo un día, de una forma simple que el niño pudiera entender. «Pero fue mi padre de verdad. El amor es más fuerte que la sangre. Nunca olvides eso». Al hacer esto, Juan Carlos no solo estaba honrando la memoria de Ernesto, estaba redefiniendo, para sí mismo y para la próxima generación, el verdadero significado de la paternidad. Estaba transformando el dolor de la mentira en una lección sobre el poder del amor. Alma observaba esto con un corazón agridulce. Veía con orgullo al hombre en el que se había convertido su hijo, un hombre tan bueno y noble como Ernesto. Y sentía una punzada de tristeza al pensar que Ernesto no estaba allí para ver el fruto de su trabajo, para ver cómo su legado de amor continuaba vivo y fuerte. La casa en San Juan, antes una tumba de recuerdos dolorosos para Alma, comenzó a transformarse. La veía ahora no como el escenario de su mentira, sino como el monumento al amor de Ernesto. Cada ladrillo, cada viga, cada tabla del suelo
era un testimonio de su dedicación. Vivir allí ya no era una penitencia, sino una forma de honrar al hombre que, a pesar de todo, había sido el amor de su vida. La vida, a veces, tiene un sentido de la ironía cruel. En un día común, mientras Alma estaba en el pequeño mercado de San Juan comprando verduras, escuchó una voz que no oía desde hacía más de 50 años. Una voz más grave, arañada por el tiempo y los cigarrillos, pero inconfundible. «Disculpe, señora, ¿puede decirme dónde encuentro el pan dulce?» Alma se volvió lentamente. Parado a su lado había un hombre viejo, encorvado, de cabellos blancos y escasos. El rostro estaba surcado de arrugas, los ojos castaños, antes brillantes y maliciosos, ahora estaban opacos y cansados. Pero era él, Ramiro Torres. El shock fue tan grande que Alma casi dejó caer su cesta. Él no la reconoció. Para él, ella era solo una viejecita en el mercado, pero ella lo reconoció. Vio en él no al joven encantador de sus memorias, sino lo que el tiempo y la carretera habían hecho de él, un hombre común, envejecido, anónimo, todo el torbellino de emociones que pensó que sentiría, rabia, dolor, resentimiento, no vino. Lo que sintió fue una extraña y vacía indiferencia. El fantasma que la había atormentado toda su vida estaba allí, en carne y hueso, y no tenía ningún poder sobre ella. Era solo un viejo preguntando por pan dulce. «En el estante del fondo, a la derecha», respondió ella, con voz firme. Él agradeció con un asentimiento de cabeza y se alejó, cojeando un poco. Alma se quedó quieta, observándolo desaparecer por el pasillo. Supo, más tarde, por medio de chismes, que había regresado a la región para vivir con una sobrina, enfermo y sin dinero. El gran aventurero, el hombre de mundo, había terminado su viaje allí, a pocos kilómetros de donde todo comenzó. Alma nunca más lo vio. No lo necesitaba. Ese breve y anónimo encuentro en el mercado fue el cierre que no sabía que necesitaba. Él ya no era el monstruo de su historia, ni el héroe romántico de su juventud. Era solo un hombre, y el poder que tuvo sobre su destino fue un poder que ella, en su miedo e ingenuidad, le había concedido. Al verlo como era ahora, pequeño e insignificante, se sintió, por primera vez, completamente libre de él. En sus últimos años, Alma continuó bordando. Sus trabajos se volvieron más serenos. Los colores oscuros seguían presentes, pues el pasado no puede borrarse, pero los hilos de luz, los dorados, los blancos, los azules celestes, se volvieron más prominentes. Sus bordados ya no eran sobre la lucha entre la oscuridad y la luz, sino sobre la coexistencia pacífica entre ellas. Su casa, antes llena de fantasmas, ahora estaba llena de vida. Las visitas de Juan Carlos, Sofía y Mateo eran su mayor alegría. La relación con su hijo se había transformado en una amistad profunda, forjada en el fuego de la verdad y templada por la compasión. Podían sentarse juntos en el porche durante horas, a veces en silencio, a veces compartiendo historias, en una paz que ambos habían pensado que era imposible. Alma sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. No tenía miedo. Había hecho las paces con su pasado, tanto como era humanamente posible. Había recibido el perdón del hombre que más importaba y había reconstruido el amor de su hijo. En su último bordado, creó una imagen simple, una casa, la casa que Ernesto construyó. Del techo, hilos dorados subían hacia un cielo azul claro, como si la propia casa estuviera emanando luz. Alrededor de la casa había un jardín con flores de todos los colores, una representación de su familia, de su nieto, de la vida que continuaba. Terminó el trabajo en una tarde de otoño. Sus manos estaban cansadas. Lo dejó sobre la mesa de costura y fue al porche, a sentarse en su mecedora. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Jalisco con colores de fuego y oro. Pensó en Ernesto. Lo imaginó esperándola, no con acusación, sino con la misma sonrisa tranquila y amorosa que él le había dado tantas veces. Cerró los ojos, el corazón lleno no de arrepentimiento, sino de una inmensa y exhausta gratitud, por la vida, con todo su dolor y toda su belleza, por el amor que la hirió y que también la salvó, por la paz que, al final, había encontrado. Alma Rodríguez murió pacíficamente esa noche, en su mecedora. Fue Juan Carlos quien la encontró a la mañana siguiente, con una expresión serena en su rostro, como si solo estuviera durmiendo. En el funeral, la iglesia de San Juan de los Lagos estaba llena.
no de vecinos curiosos, sino de personas que a lo largo de los años habían sido testigos de la silenciosa dignidad de sus últimos años. Juan Carlos, de pie frente a todos, habló no sobre el dolor o la mentira, sino sobre el amor y el perdón. Mi madre cometió un error terrible, nacido del miedo, dijo, con voz firme. Y mi padre, Ernesto García, el hombre que me crió, fue la mayor víctima de ese error. Pero la lección que ambos me dejaron, a sus maneras muy diferentes, no es sobre la oscuridad de la mentira, es sobre la fuerza redentora del amor, el amor que mi padre me dio, que trascendió la sangre, y el amor que mi madre, al final, encontró en el valor de enfrentar la verdad. Tomó el último bordado de alma, que estaba sobre el ataúd, y lo levantó para que todos lo vieran. La casa con los hilos de luz subiendo al cielo. Esta fue la herencia que me dejaron, continuó. La comprensión de que toda familia tiene sus secretos, sus dolores, sus cimientos imperfectos, pero que el amor, la compasión y sobre todo la verdad son los únicos materiales capaces de reparar lo que está roto y permitirnos construir un futuro. La historia de Alma y Ernesto no terminó con la muerte de ellos. Continuó en el legado que dejaron a Juan Carlos. La herencia de una verdad dolorosa, sí, pero también la herencia de un amor que demostró ser más fuerte que todo. Una historia que enseñaba que, aunque no podamos cambiar el comienzo de nuestras vidas, podemos elegir cómo entender el pasado y cómo contar el final de nuestra propia historia. Si la jornada de Alma te tocó de alguna forma, si la complejidad de sus elecciones y las consecuencias de sus actos te hicieron reflexionar, entonces nuestro objetivo ha sido alcanzado. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. Si deseas continuar explorando narrativas que se sumergen profundamente en el alma, por favor, considera suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu participación es lo que da vida a este espacio. Muchas gracias por escuchar.